No me atacaron, no me hablaron, me observaron cómo se observa algo que rompe todas las reglas. Yo creía haber sobrevivido al impacto. Estaba equivocado. La verdadera prueba acababa de empezar. No gritaron. No corrieron. No levantaron armas. Solo se quedaron ahí, mirándome. Después del impacto, yo pensaba que lo peor ya había pasado. Que sobrevivir era la parte difícil. Pero en ese momento, rodeado por figuras que no entendía, comprendí algo distinto. ¿Quiénes son ustedes? El universo no siempre te mata rápido. Solo necesito ayuda. A veces prefiere observarte primero. Sus siluetas emergían de la niebla con una calma inquietante. No había hostilidad en sus movimientos. Tampoco compasión. Era la forma en que se mira algo que no encaja. Algo que no debería estar ahí. Intenté hablar. Mi voz sonó pequeña incluso dentro de mi casco. Nadie respondió. Ellas no necesitaban palabras. Cada paso que daban parecía medido. Cada gesto tenía intención. Yo, en cambio, solo tenía miedo y demasiadas preguntas. Cuando bajaron las manos, entendí que no era una amenaza, pero tampoco era libre. Me hicieron un gesto, no una orden, una invitación. Y ese detalle fue lo que más me inquietó, porque nadie invita a alguien a quien considera igual. Caminé entre ellas sintiéndome expuesto, pesado, torpe. Mi traje espacial, diseñado para sobrevivir al vacío, ahora parecía un disfraz inútil. Yo venía del espacio. Ellas venían de ese mundo. La diferencia se sentía en cada paso. A lo lejos, una figura se distinguía del resto. Más alta, más quieta. Su presencia imponía silencio incluso entre las suyas. No supe cómo llamarla, pero supe que mandaba. Seguimos avanzando sin prisas. El paisaje se abrió ante nosotros como algo sagrado. No había ruinas, no había señales de guerra. Solo orden, demasiado orden. Comando, ¿están viendo esto? El valle entero brilla, como un amanecer bajo el agua. Llevo horas caminando. El traje está golpeado, el oxígeno bajo, pero sigo aquí. Si logramos colocar una baliza, los demás tendrán una oportunidad. Nunca pensé... Oxígeno al 14%, sigo en pie. ¿Me copia alguien? Estoy viendo el horizonte. No voy a rendirme. Ahí está. No hace ningún sonido. Entonces apareció la nave. No descendió, no aterrizó. Simplemente estaba ahí. Nunca vi algo así. Tecnología que no hacía ruido, que no mostraba esfuerzo, que no parecía hecha para impresionar, sino para funcionar. Entré porque no veía otra opción y porque en el fondo quería respuestas. El interior no se parecía a nada que conociera. No había esquinas duras. No había pantallas visibles. Todo brillaba suavemente, como si el lugar estuviera vivo. Cuando la nave se elevó, sentí el estómago caer. No por el movimiento, sino por la certeza de que estaba dejando atrás el último lugar donde había tenido alguna ventaja. Desde arriba, el planeta se reveló. No era salvaje, no era primitivo, era avanzado, hermoso y completamente ajeno a mí. La ciudad apareció como una idea hecha realidad. Estructuras flotantes, luz orgánica. Nada parecía construido con prisa. Ellas ya habían llegado lejos, sin nosotros. Cuando descendimos lo sentí antes de verlo. La atención, movimientos detenidos, miradas clavadas, silencio colectivo. Yo no era un visitante más, era un evento. La figura que lideraba dio un paso al frente. No habló, no necesitó hacerlo. En ese instante entendí algo fundamental. No estaba frente a una multitud curiosa. Estaba frente a una civilización completa, evaluándome. Un gesto suyo bastó para que el resto se apartara. El control era absoluto. Natural. Me escoltaron sin tocarme, como si el contacto fuera innecesario o indeseado. Las estructuras se cerraban a nuestro paso, no como puertas, como decisiones.
El lugar donde me dejaron era silencioso, demasiado limpio, demasiado tranquilo. Cuando la entrada se selló sin sonido, exhalé despacio. Tanta vida. No por alivio, por comprensión. No estaba encerrado en una celda, estaba contenido. Desde el otro lado, sombras observaban. No escondidas, no avergonzadas, curiosas. Símbolos aparecieron en el aire. Lenguaje que no entendía. Ideas que todavía no podía imaginar. Me senté, porque no había nada más que hacer. Y entonces lo acepté. No me habían traído hasta aquí para decidir qué hacer conmigo. Esos ya lo habían decidido. Me trajeron para entender qué era. Las luces descendieron suavemente. El tiempo comenzó a estirarse. Y por primera vez desde el accidente sentí algo más peligroso que el miedo. Sentí que, para ellas, yo no era una persona. Era una excepción. Y las excepciones no regresan a casa. Despierto. Control, ¿me reciben? Estoy solo. Recibo un eco irregular al frente. ¿Lo tienen en pantalla? Un momento... ¿Qué es eso? Eso no es chatarra. Se está acercando. Tengo visual de una nave desconocida. Repito, contacto visual. Paso a manual. Tranquilo, respira. Mientras avanzábamos, empecé a notar algo que al principio había pasado por alto. La ciudad respira. Ellas no se miraban entre sí para tomar decisiones. Primera vez que No piso aquí dudaban. y ya siento el pulso No bajo mis discutían. pies. El Era futuro como si todas supieran exactamente qué hacer, sin necesidad de decirlo. Eso me inquietó más que cualquier arma. En la Tierra el silencio suele significar conflicto. Aquí el silencio parecía ser consenso. Cada una de ellas caminaba con una seguridad que no provenía de la fuerza, sino de la certeza. Certeza de pertenecer, certeza de encajar. Todos me Yo miran. no tenía ninguna de las dos. A medida que avanzábamos, noté que sus miradas no se centraban solo en mí. ¿Cuánto más va a aguantar el traje? Observaban mi postura, Mírame. mi respiración, Necesito la forma en que mis necesitas un poco ojos se movían. más. Eres el No me único estudiaban que conoce como a la un ruta. enemigo. Me estudiaban como a una variable. Una ecuación nueva en un sistema que llevaba siglos funcionando sin errores. Tu lucha Cuando puede subimos al terminar si lo transporte, decides. me preparé para el ruido, la vibración, el empuje Pues el brutal de la contacto, Steven, tecnología pero antes de verlos avanzada. tendrás que escuchar. Pero no hubo nada de eso. El movimiento fue tan suave que por un segundo dudé si nos habíamos elevado. Fue el suelo alejándose lo que me convenció. Ese detalle me golpeó con fuerza. Una civilización que había eliminado la fricción incluso de sus viajes. Let them go. ¿Qué otras cosas había eliminado antes? Desde el aire vi zonas verdes perfectamente integradas con las estructuras. No había fronteras entre lo natural y lo artificial. No había cicatrices. Solo un minuto. Era un planeta que no había sido conquistado. ¿Escuchaste eso? Había sido entendido. Y entonces la idea me cruzó la mente. Incómoda, persistente. Quizá la razón por la que nunca habían tenido guerras era porque nunca habían tenido a alguien como yo. I appreciate it. Al acercarnos a la ciudad noté algo más. No había defensas visibles, no torres, no muros. Una civilización que no teme ser atacada. Cada O paso me una que aleja está más de lo tan que por fui. encima de cualquier amenaza que ni siquiera la considera. Control, Cuando me descendimos, el silencio se volvió pesado. No humanas. No porque fuera hostil, sino porque era colectivo. Miles de miradas, miles de respiraciones sincronizadas. Yo había sido entrenado para representar a la humanidad, Qué silencio. para ser observador, El casco está explorador, destrozado. El traje apenas embajador aguanta. si era necesario. ¿Qué es este lugar? Pero nadie te entrena para serlo observado. Cada paso que daba resonaba más de lo que debería. No por el sonido, sino por la atención que generaba. Balizas no responden. Era consciente de mi peso, de mi tamaño, de mi torpeza. Debo de seguir. Ellas se movían como si el espacio les perteneciera desde siempre. Yo parecía estar ocupando lo prestado. La figura que lideraba no necesitó presentarse. Su autoridad no estaba en su postura. Estaba en cómo el mundo reaccionaba a ella. Cuando alzó la mano, todo se detuvo.
Ese fue el momento exacto en que comprendí que no estaba frente a individuos. Estaba frente a un sistema que no improvisaba. Mientras me guiaban por la ciudad, observé detalles pequeños. Niños que se detenían para mirar. Adultas que inclinaban ligeramente la cabeza. No había miedo. Había curiosidad disciplinada. Eso me heló la sangre. Porque la curiosidad sin miedo es peligrosa. Quieren de mí. El lugar donde me llevaron no parecía una prisión. Y esa era la trampa. No había barrotes, no había guardias visibles, no había amenaza explícita. Todo estaba diseñado para que no pensara en escapar. Y sin embargo, cada superficie, cada luz, cada ángulo, me recordaba que yo no había elegido estar allí. Cuando las paredes se cerraron con suavidad, sentí algo que no esperaba. No pánico, no rabia, soledad. No porque estuviera solo físicamente, sino porque por primera vez desde que salí de la Tierra, entendí que no había nadie parecido a mí en ese mundo. No había referencia, no había contexto. Yo no era un extranjero, era un concepto nuevo. Me observaban desde el otro lado sin esconderse, sin vergüenza, sin urgencia, como si supieran que el tiempo estaba de su lado. Me pregunté cuánto llevaban esperando algo como yo. Y esa pregunta me llevó a otra, mucho peor. ¿Y si no fui el primero? Sino solo el primero en sobrevivir. Me senté porque el cuerpo lo pidió, porque la mente necesitaba frenar. Y en ese silencio prolongado, mientras las luces cambiaban lentamente, una verdad empezó a formarse con claridad brutal. No me habían rescatado. No me habían capturado. Me habían integrado. Y aún no sabía si eso era mejor o infinitamente peor. ¿Dónde estoy? No soy un invitado. No me encadenaron. No me encerraron con violencia. Me dieron algo peor, tiempo, para entender que yo no era un visitante, era un fenómeno. Y los fenómenos no deciden cuándo se van.